El seco estampido del disparo rasgó el silencio del Teatro Ford como una navaja en seda. Por un instante eterno, el tiempo pareció detenerse. El acre olor a pólvora se mezclaba con el perfume de las damas de alta sociedad, mientras el eco metálico resonaba por las paredes ornamentadas del teatro más elegante de Washington. En la penumbra dorada de los palcos, una silueta se lanzó sobre la baranda con la mortal gracia de un felino, aterrizando en el escenario con un golpe sordo que hizo vibrar las tablas de madera. «Sic semper tyrannis». Las palabras latinas brotaron de los labios de Juan Wilkes Booth como un grito de guerra ancestral, resonando en la audiencia paralizada antes de que su figura esbelta se desvaneciera en las sombras del escenario, dejando tras de sí solo el olor a muerte y el gemido ahogado de una nación que acababa de ver a su Salvador ejecutado ante sus ojos. Abraham Lincoln había llegado al Teatro Ford aquella noche del 14 de abril de 1865 como el hombre más poderoso de América, quizás del mundo. Sus manos callosas, que un día empuñaron hachas en los bosques de Kentucky, ahora sostenían las riendas de una nación reunificada después de 4 años de devastadora guerra civil. El presidente que entró al teatro caminaba erguido, sus casi 2 metros de altura proyectaba una sombra imponente sobre los pasillos alfombrados en rojo. Su barba canosa, cuidadosamente arreglada, enmarcaba un rostro surcado por profundas arrugas, cicatrices invisibles de cada decisión que había costado miles de vidas, de cada noche insomnia pasada en los aposentos presidenciales mientras el destino de la Unión pendía de un hilo. El palco presidencial, decorado con banderas estadounidenses y retratos de George Washington, era un santuario de poder y prestigio. María Todd Lincoln, ataviada con un vestido de seda violeta que susurraba a cada movimiento, sostenía el brazo de su marido con una devoción que rozaba la desesperación. Sus ojos azules, otrora brillantes, ahora llevaban la melancolía de quien había perdido 2 hijos y había presenciado la desolación de un país destrozado. Junto a la pareja presidencial, el mayor Enrique Rathbone y su prometida Clara Harris completaban el cuarteto que se acomodaba en los sillones tapizados, ajenos a que esas serían las últimas horas de normalidad en sus vidas. 5 años antes, Lincoln había sido solo un abogado modesto de Springfield, Illinois, conocido por sus anécdotas y su habilidad en los debates. Ahora era el gran libertador, el hombre que había firmado la Proclamación de Emancipación con una pluma que temblaba no de miedo, sino del peso histórico del momento. Sus decisiones habían liberado 4 millones de esclavos, reunificado una nación fragmentada y establecido precedentes constitucionales que resonarían por generaciones. El poder que emanaba de su figura alta y desgarbada era casi tangible, un magnetismo que hacía que soldados rasos y generales por igual se inclinaran ante su presencia. Sin embargo, el poder absoluto había cobrado su precio. El rostro que un día fue jovial y esperanzador, ahora mostraba la palidez cadavérica de quien había cargado el peso de 620,000 muertes sobre sus hombros. Sus manos, siempre en movimiento durante los discursos, temblaban imperceptiblemente cuando creía estar solo. Los sueños que lo acechaban todas las noches estaban poblados por campos de batalla ensangrentados, por cartas de madres enlutadas y por el eco distante de cañones que nunca dejaban de disparar en su mente perturbada. María había notado cómo hablaba solo durante sus paseos nocturnos por la Casa Blanca, murmurando nombres de soldados muertos como si fueran una letanía. El teatro bullía con la energía de una sociedad que finalmente podía relajarse después de años de ansiedad. La obra Nuestro Primo Americano se desarrollaba en el escenario, una comedia ligera que arrancaba risas genuinas del público.
Lincoln reía con una espontaneidad que mucho no demostraba, una risa profunda y contagiosa que hacía que sus ojos se entrecerraran y su barba temblara. Por unas horas preciosas, no era el presidente que había ordenado la destrucción de Atlanta o autorizado la ejecución de desertores. Era simplemente un hombre de 56 años disfrutando de una noche de teatro. En los pasillos y camarinos del teatro, sin embargo, una conspiración siniestra se había arraigado como una mala hierba venenosa. Juan Wilkes Booth, el actor de 26 años, cuyo rostro angelical escondía un alma corrompida por el fanatismo, había pasado semanas planeando lo que llamaba el golpe del siglo. Sus ojos oscuros, que habían seducido a innumerables mujeres en los escenarios de Baltimore y Nueva York, ahora brillaban con la fría locura de un hombre que creía estar cumpliendo un destino sagrado. Booth no era un asesino común, era un artista de la muerte, un hombre que entendía el poder de los símbolos y la teatralidad mejor que cualquier político. La conspiración que Booth había orquestado no era obra de un loco solitario, sino una red compleja de simpatizantes confederados, agentes secretos y fanáticos que veían en el asesinato de Lincoln la última oportunidad de revertir el curso de la historia. Louis Powell, un gigante de músculos y furia, había sido designado para asesinar al secretario de Estado William Seward en su propia casa. Jorge Atzerodt, un alemán cobarde y alcohólico, recibió la misión de matar al vicepresidente Andrew Johnson. David Herold, joven e influenciable, serviría como guía para la fuga de Booth a través de los pantanos de Maryland. María Surratt, dueña de la pensión donde se reunían los conspiradores, proporcionaba el santuario necesario para que los planes se desarrollaran en la oscuridad. El asesinato de Lincoln, un acto de precisión. Lo que hace aún más escalofriante el asesinato de Lincoln es la precisión casi sobrenatural con la que Booth cronometró su acción. Conocía cada línea de la obra, cada momento en que la audiencia explotaría en carcajadas. Eligió el instante exacto en que Harry Halcón, el actor principal, pronunciaría la frase que causaría la mayor reacción del público. «Bueno, supongo que sé lo suficiente para darte la vuelta, vieja, tú, vieja trampa para hombres». La risa ensordecedora que siguió enmascaró perfectamente el sonido del disparo, convirtiendo el momento más trágico de la historia americana en una cruel e irónica puesta en escena. Booth había pasado toda la tarde vagando por las calles de Washington como un fantasma premonitorio. Testigos posteriores declararían que sus ojos parecían vidriosos, sus manos temblaban imperceptiblemente y murmuraba palabras incoherentes mientras caminaba. En el salón de Deary, donde fue visto por última vez antes del crimen, el cantinero notó cómo había bebido 3 tragos de whisky en rápida sucesión, sus manos temblando mientras sostenía el vaso. Sus ojos tenían algo de salvaje, escribiría más tarde el hombre en una carta a su hermana, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos ver. A las 22:15, cuando la obra alcanzó su clímax cómico, Booth se deslizó silenciosamente por el pasillo que conducía al palco presidencial. Juan Parker, el guardaespaldas de Lincoln, había abandonado su puesto para ir a beber al bar del teatro, una negligencia que le costaría la vida al presidente. La puerta del palco estaba sin llave, protegida solo por una tabla de madera que Booth removió sin hacer ruido. El asesino permaneció parado en la entrada durante unos segundos eternos, observando el perfil de Lincoln recortado contra la luz dorada del escenario. El presidente se inclinaba ligeramente hacia adelante, su mano izquierda descansando sobre la pierna de María, completamente ajeno a la presencia de la muerte que se acercaba por detrás. La Derringer de un solo tiro que Booth cebaba era un arma pequeña y elegante, más adecuada para duelos de honor que para asesinatos políticos. Pero en las manos de un hombre que había estudiado anatomía para sus papeles shakespearianos, se convertía en un instrumento de precisión mortal. Booth sabía exactamente dónde apuntar.
En la base del cráneo, donde la médula espinal se encuentra con el cerebro, un punto que garantizaría la muerte instantánea sin dar a la víctima oportunidad de gritar o resistir. El cañón frío de la pistola rozó ligeramente el cabello canoso de Lincoln antes de que el dedo de Booth presionara el gatillo. El proyectil de plomo perforó el cráneo presidencial con la velocidad de un rayo, atravesando el cerebro en diagonal y alojándose detrás del ojo izquierdo. Lincoln no emitió ningún sonido, su cabeza simplemente se inclinó hacia adelante, como si se hubiera dormido repentinamente. María, que estaba riendo de la obra segundos antes, se volvió a su marido con una sonrisa que se congeló en sus labios al ver sangre escurriendo por su cabello. «¿Qué demonios?», fueron las únicas palabras que logró pronunciar antes de que el terror se apoderara de su mente. Mayor Enrique Rathbone, entrenado en combate durante la Guerra Civil, reaccionó con la velocidad de un soldado veterano. Saltó sobre Booth intentando detenerlo, pero el asesino sacó una navaja de caza de hoja curva y cortó profundamente el brazo del mayor, abriendo una herida que salpicó sangre por las paredes del palco. El olor metálico de la sangre se mezcló con el aroma a pólvora y el perfume dulce de María, creando una atmósfera nauseabunda que haría que Clara Harris se desmayara momentos después. La audiencia, aún absorta en la comedia, tardó unos segundos preciosos en comprender que la figura que había saltado del palco no era parte del espectáculo. Booth, a pesar de haberse fracturado la pierna al aterrizar en el escenario, se levantó con la gracia de un actor consumado y gritó su frase latina con una voz que resonó por todo el teatro: «Sic semper tyrannis», así siempre a los tiranos. Las palabras, irónicamente, eran el lema oficial de Virginia, uno de los estados que se habían rebelado contra la unión que Lincoln tanto había luchado por preservar. Lo que siguió fue un caos que rozaba la histeria colectiva. Mujeres gritaban con una intensidad que hacía vibrar los cristales de las ventanas, hombres corrían hacia el escenario tropezando unos con otros, niños lloraban sin comprender lo que estaba sucediendo. El mayor Rathbone, ignorando el dolor punzante en su brazo herido, se asomó a la barandilla y gritó: «¡Detengan a ese hombre! ¡Detengan a ese hombre!». Pero Booth ya había desaparecido entre bastidas, montado en un caballo que lo esperaba en la salida trasera, y galopó por las calles desiertas de Washington hacia el puente sobre el río Potomac. En el palco presidencial, una tragedia íntima se desarrollaba lejos de las miradas del público. María Lincoln abrazaba el cuerpo inerte de su marido, sus dedos enredados en su cabello ensangrentado, susurrando palabras de amor que él ya no podía oír. «Abraham, Abraham, háblame». Su voz se quebraba en sollozos que eran más animalescos que humanos. La sangre que brotaba de la herida había manchado su vestido violeta, convirtiendo la seda en un sudario púrpura que se aferraba a su cuerpo tembloroso. El doctor Carlos Leil, un joven médico del ejército que estaba en la audiencia, fue el primero en llegar al palco. Sus manos, acostumbradas a tratar heridas de guerra, temblaron al examinar al presidente. El pulso de Lincoln era débil e irregular, su respiración era trabajosa y ruidosa, como si cada inspiración fuera una batalla contra la muerte. Leil removió coágulos de sangre de la herida en la cabeza, pero sabía que era inútil. La bala había destruido una parte crucial del cerebro, e incluso si Lincoln sobreviviera, sería solo un vegetal sin conciencia. «Está agonizando», susurró Leil al doctor Alberto Rey, quien había llegado momentos después. Las palabras fueron pronunciadas en voz baja, pero María las oyó y emitió un gemido que parecía provenir de las profundidades de su alma. «No», gritó, sujetando el rostro pálido de su marido entre sus manos. «No puedes dejarme, no puedes dejar a los niños». Su referencia a los hijos, Roberto, que servía en el ejército, y Tadeo, que dormía en la Casa Blanca, añadía una dimensión aún más trágica a la escena. Se decidió trasladar a Lincoln a la casa de Guillermo Petersen, al otro lado de la calle. 6 hombres cargaron al presidente moribundo a través de la multitud que se aglomeraba a la salida del Teatro Ford, su figura alta y desgarrada pareciendo aún más frágil en los brazos de los cargadores. El trayecto hasta la casa de Petersen se convirtió en una procesión fúnebre improvisada, con cientos de personas siguiendo el cortejo en silencio sepulcral. Muchos lloraban abiertamente, otros murmuraban oraciones, pero todos parecían comprender que estaban presenciando el fin de una era.
La habitación donde colocaron a Lincoln era pequeña y modesta, con una cama sencilla que era demasiado pequeña para su cuerpo de gigante. Sus pies colgaban fuera de la cama, un detalle que por alguna razón hacía la escena aún más dolorosa. María se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano fría e inerte de su marido, mientras una sucesión de médicos, políticos y amigos entraban y salían de la habitación como personajes de un drama shakespeariano. El secretario de guerra Edwin Stanton asumió el control de la situación, convirtiendo la sala de estar de la casa en un centro de comando improvisado para coordinar la cacería de los conspiradores. Entre los presentes que se turnaban en la vigilia estaba Roberto Todd Lincoln, el hijo mayor del presidente, que había llegado del frente en la guerra aún vestido con su uniforme. A sus 21 años, Roberto poseía la misma altura y estructura ósea de su padre, pero su rostro joven exhibía una expresión de devastación que lo hacía parecer décadas mayor. Permaneció de pie junto a la cama, sus ojos fijos en el rostro sereno de su padre, como si pudiera, mediante la fuerza de su voluntad, traer a Lincoln de vuelta a la vida. Las horas se arrastraban con la lentitud de una pesadilla. La respiración de Lincoln se volvía cada vez más irregular, con largos intervalos entre una inspiración y otra que hacían que todos en la habitación contuvieran la respiración. María alternaba entre momentos de esperanza delirante cuando creía ver señales de mejoría y períodos de desesperación absoluta cuando la realidad de la situación se imponía con fuerza cruel. «Él me está escuchando», murmuraba, besando la fría frente de su marido. «Sé que él me está escuchando». El funeral de Lincoln se convirtió en un evento de magnitud sin precedentes en la historia estadounidense. Miles de personas hicieron fila para ver el cuerpo del presidente por última vez, muchas de ellas viajando cientos de kilómetros para participar del luto nacional. El cortejo fúnebre, que siguió de Washington a Springfield, Illinois, se transformó en una jornada épica a través de una nación de luto. En cada ciudad por donde pasaba el tren fúnebre, multitudes se aglomeraban en las vías, sosteniendo velas, cantando himnos y llorando por la pérdida de su líder. La captura de Juan Wilkes Booth, 12 días después del asesinato, proporcionó una conclusión dramática a la tragedia. Acorralado en un granero en Virginia, Booth se negó a rendirse y fue muerto a tiros por los soldados de la Unión. Sus últimos momentos fueron tan teatrales como su vida. Miró sus propias manos y murmuró: «Inútil, inútil», reconociendo finalmente la futilidad de su acto. Su muerte trajo poco consuelo a una nación que había perdido a su mayor líder en el momento de su mayor victoria. Los conspiradores restantes fueron juzgados por una comisión militar y condenados a muerte. María Surratt se convirtió en la primera mujer ejecutada por el gobierno federal estadounidense, su muerte planteando cuestiones sobre justicia y venganza que resuenan hasta hoy. Louis Powell, David Herold y Jorge Atzerodt fueron ahorcados junto con ella en una ceremonia que atrajo a miles de espectadores, convirtiéndose en un espectáculo macabro que reflejaba la sed de venganza de la nación. El impacto del asesinato de Lincoln en la psique estadounidense fue profundo y duradero. Transformó al presidente de una figura controversial en un mártir, elevándolo al estatus de santo secular en la mitología nacional. El hombre, que había sido criticado por su apariencia desalineada, sus chistes inoportunos y sus decisiones controversiales, se convirtió en la muerte, en el símbolo de la redención americana. Su muerte, en el momento exacto de la victoria de la Unión, creó una narrativa de sacrificio que resuena hasta hoy en la conciencia colectiva del país. María Lincoln nunca se recuperó completamente de la tragedia. Vestida de negro el resto de su vida, se convirtió en una figura fantasmal, perseguida por recuerdos de felicidad perdida y atormentada por visiones de su esposo muerto. Su salud mental, ya frágil antes del asesinato, se deterioró por completo, llevándola a ser internado en un sanatorio por su propio hijo Roberto. Murió en 1882, una mujer destrozada que nunca pudo encontrar paz después de presenciar la muerte del hombre que amaba. El Teatro Ford, escenario del crimen más infame de la historia estadounidense, se convirtió en un lugar maldito.
Cerrado inmediatamente después del asesinato, el edificio fue usado posteriormente como almacén gubernamental y luego como museo. Empleados y visitantes reportaron experiencias paranormales, sombras que se movían en los palcos, sonidos de pasos en los pasillos vacíos y, más inquietantemente, el eco ocasional de aplausos fantasmagóricos que parecían provenir de una audiencia que ya no estaba allí. El legado de Lincoln, forjado en sangre en aquella fatídica noche, trascendió su muerte para convertirse en uno de los pilares de la identidad americana. El presidente que había preservado la unión con su propia vida se convirtió en un símbolo de la posibilidad de redención, incluso en las circunstancias más sombrías. Su muerte violenta fue rapidísima con su memoria, amplificó su importancia histórica, transformándolo de un político controversial en una figura casi mesiánica. La tragedia de Lincoln revela verdades universales sobre el poder, la mortalidad y el precio del liderazgo. Había llegado a la cima de su poder, solo para descubrir que incluso los presidentes no son inmunes a la violencia de los fanáticos. Su muerte demostró que en una democracia, donde el poder deriva del consentimiento de los gobernados, siempre existirán aquellos que prefieran usar la fuerza a aceptar la derrota política. El asesinato de Lincoln fue no solo el fin de una vida, sino el nacimiento de una leyenda, que continuaría inspirando y obsesionando a las generaciones futuras. En definitiva, la historia de Abraham Lincoln, del joven leñador que se convirtió en presidente, hasta el mártir que murió en el momento de su mayor victoria, es una meditación sobre la fragilidad de la vida humana y la permanencia de las ideas. Su muerte brutal en el Teatro Ford transformó una noche de entretenimiento en un momento de horror que resonaría a través de la historia. Pero, paradójicamente, fue esa muerte violenta la que garantizó su inmortalidad, transformando a Abraham Lincoln de un hombre mortal en un símbolo eterno de la lucha por la justicia y la unidad nacional. La sangre que corrió por los cabellos canosos de Lincoln en aquella noche de abril no fue solo el fin de una vida, sino el comienzo de una leyenda que continuaría inspirando y obsesionando a América durante siglos. En la oscuridad del Teatro Ford, una nación perdió a su salvador, pero ganó un mártir cuya memoria se volvería más poderosa que cualquier presidencia podría haber sido. Y quizás esa sea la ironía más cruel de todas, que Juan Wilkes Booth, al intentar destruir a Lincoln, terminó garantizando su inmortalidad.